Capítulo 7. Es solo esto y nada más. Adrián James Potter no podría haber elegido a mejor persona para contarle su caso que Su Majestad la Reina Isabel. Con tan solo 5 años, no tenía ni idea de protocolo, etiqueta ni de las normas que se deben y no se deben usar al acercarse a una figura tan importante como Su Majestad. Sin embargo, para que su caso fuera escuchado y para que se eliminaran todos los trámites burocráticos que rodeaban sus problemas, ¿quién mejor? El niño estaba envuelto en una suave manta de lana y le ofrecían pequeños bocados mientras le sonsacaban su historia. Cuando reprimió un bostezo soñoliento, se encontró en el regazo de Su Majestad, quien lo mecía suavemente hasta que se durmió. Su último pensamiento antes de que el sueño lo venciera fue que el regazo de Su Majestad era casi tan cálido como el nido de Ardei. La reina Ana tenía razón, Su Majestad era una madre estupenda. El primer ministro llegó acompañado de más asesores, además del enlace con un mundo muy singular y oculto dentro de Gran Bretaña. Tras descubrir quién era este niño y qué le sucedía a su alrededor, Su Majestad y su séquito fueron conducidos a los aposentos reales construidos por Enrique VIII. El niño, ahora conocido como Lord Adriano, fue llevado en brazos por un ayudante del maestro de cuervos de la torre, de mediana edad. Era evidente para todos que el joven Adriano había desarrollado un gran afecto por este yeoman y se negaba a perderlo de vista. Por favor, señorita Kensington, continúe con su relato, ordenó Su Majestad mientras se acomodaba tras un escritorio ricamente tallado. Sí, Su Majestad. Como decía, respondió Amanda Kensington con una leve reverencia, el collar que lleva Lord Adrian, según sus propias palabras, fue creado por la mismísima Morrigan. Lleva su símbolo, el cuervo, y no tiene broche, por lo que el niño no puede quitárselo, ni tampoco nadie más que quien se lo puso. De este modo, queda vinculado a ella y se le concede su protección. No creemos en ningún otro dios o diosa que no sea el Señor de la Iglesia de Inglaterra, dijo Su Majestad. Sin embargo, por el momento, dejaremos de lado nuestra incredulidad. Por favor, continúen. Sí, señora. Con su permiso, no importa si usted cree o no, pero el mundo mágico sí. Se dice que todos aquellos que pueden hacer magia están bajo su protección, lo reconozcan o no. Poderes superiores a los de los simples mortales están en juego aquí. Si nos guiamos por la última guerra en el mundo mágico, creo que aún no ha terminado y que ella va a intervenir para ponerle fin. Claramente no está contenta con la situación si eligió a una niña pequeña como su avatar elegido. La dama fue muy amable, Su Majestad. Me quitó algo horrible de la cicatriz, dijo Adriano, frotándose la frente. Luego me hizo el collar. Oh, ya lo dije, lo siento. Varias personas sonrieron al niño pequeño que Ben Muncintire sostenía en brazos, mientras este escondía su rostro en el hombro de un hombre. Su Majestad, Amanda llamó la atención de todos. Ella trajo a la niña aquí por una razón. Sé que Luizengamot, liderado por Albus Dumbledore, selló el testamento de los Potter en una sesión a puerta cerrada justo después de aquella fatídica noche de hace 4 años. Esto fue una traición a la confianza y a la tradición. En el mundo mágico, los testamentos se consideran sagrados. Los motivos del sellado nunca se hicieron públicos. Lily y James Potter participaron activamente en la lucha contra el Señor Oscuro conocido como Voldemort. Amanda titubeó al pronunciar el nombre, pero no podía dejar de dar un informe completo a su reina. Tras sus muertes, hubo cierta discusión sobre el destino del niño. Al estar el testamento sellado, nadie sabe si se cumplieron o no las peticiones de los Potter respecto a su hijo. Se informó que lo habían llevado con los parientes muggles, es decir, no mágicos, de Lily Potter. ¿Conoce usted los nombres de estos parientes?, preguntó Felipe, duque de Edimburgo, de pie detrás de la reina Isabel, su esposa y monarca. Había estado observando el evento con interés. No, su gracia. Se desconoce. Sin embargo, puedo averiguarlo. Estoy seguro de que los duendes de Gringotts tendrían una copia del testamento, pues los Potter son una familia antigua y adinerada. Si Su Majestad lo ordenara, tendrían que obedecer para que usted pudiera anular la decisión de Luizengamot. Puede que sea anciano, pero si los resultados de su prueba son exactos, no cabe duda de que es de noble cuna, afirmó su gracia rotundamente. Con un breve asentimiento, Su Majestad habló. Entonces, háganlo, ordenó. Creemos que ya hemos escuchado suficiente por ahora. Estamos seguros de que hay más, pero el día avanza y hay mucho que atender. Se volvió hacia su secretaria, que tenía una máquina de escribir electrónica preparada en un pequeño escritorio junto al suyo, lista para tomar dictado. Nos horroriza que este niño pequeño haya sido tan maltratado y descuidado.
Nos horroriza igualmente que este niño sea también un miembro de la realeza y viviera en la miseria. No, esto no puede ser. Asintió con la cabeza a su secretaria mientras respiraba hondo. Así que aquí están nuestros decretos, todos los tutores conocidos, mágicos o no, de Lord Adrian James Potter quedan por la presente desautorizados y serán sometidos a una investigación exhaustiva para determinar cuántos cargos se les pueden imputar por el aparente abuso y negligencia hacia Lord Adrian James Potter. El testamento del difunto Lord James Potter será anulado y leído en privado. Se nos enviarán copias a nosotros y a mi primer ministro. Si hay algo en dicho testamento que sea perjudicial para mi reino, deseamos saberlo. Deseamos que Lord Adrian James Potter, duque de Gryffindor, quede bajo la tutela de la corona. Es evidente para todos que el niño corre peligro. Por lo tanto, Lord Adrian permanecerá aquí en la torre, bajo la custodia de nuestros guardias reales y bajo la supervisión directa del maestro de cuervos adjunto, Ben Cintire, y su esposa, hasta que encontremos un tutor más adecuado. Clavó una mirada penetrante en Ben Cintire, que consolaba al niño que sostenía, antes de continuar. ¿Le parece bien, guardián Cintire? Nos parece que el joven Lord Adrian está muy prendado de usted. Con la mirada fija mientras estrechaba los brazos alrededor del niño, hizo una leve reverencia militar. Si le place, señora. Para mi esposa y para mí sería un honor criar al niño. Muy bien, dijo su majestad. Espero recibir informes mensuales que detallen su progreso. Sí, su majestad. Así se decidió. Todos comenzaron las arduas tareas que se les habían encomendado. 0000 Magui Cintire jamás imaginó que este día resultaría tan extraño. Claro que todos estaban preparados para la visita real, pero jamás para esto. El joven Scraper resultó ser un joven mago y, además, el niño que sobrevivió. Era asombroso. Ella simplemente no podía asimilarlo. Ahora la acompañaban oficialmente a Harrods para comprar ropa para el niño. El pequeño no tenía nada, solo un collar con colgante. Por suerte, el secretario real había llamado con antelación y había gestionado una línea de crédito completa con Harrods. Aquello prometía ser un viaje de compras interesante. Al menos Ben estaba en casa cuidando al niño. A ella le había parecido apropiado apodarlo Scraper. Era un superviviente y un luchador, un auténtico luchador. Un gerente de ventas la esperaba con su asistente para ayudarla. Maggie pudo conseguir todo lo que había en su lista, incluyendo un pequeño juego de dormitorio que le entregarían al día siguiente. Estaba muy contenta con sus compras. Cuando salía del departamento, lo vio en un estante. Era un cuervo de peluche con ojitos negros y un largo pico de fieltro. Todo niño necesita un compañero para dormir. Scraper había estado durmiendo en la colonia de cuervos, nada menos. Así que esto tenía todo el sentido del mundo. El gerente intentó que se interesara por un osito de peluche, pero Maggie no quiso ni oír hablar del tema y así lo dejó claro. 0000 Amanda Kensington abandonó la torre con sentimientos encontrados. Se alegraba de estar lejos de la torre y su atmósfera opresiva, pero no le gustaba dejar a un niño tan inocente como Lord Adrian en un lugar tan oscuro. Tuvo la impresión de que las protecciones no le afectaban como a los demás seres mágicos. ¿Acaso la diosa lo había vinculado a las protecciones? Tenía que ser así. Ese colgante tenía capas de protección entretejidas. Cuando lo examinó mágicamente, brillaba con tanta intensidad que resultaba difícil mirarlo. Una de las cosas que recibió de su majestad fue protección total para entrar y salir de la torre con seguridad cuando lo necesitara. Esto le facilitaría mucho la vida en el futuro. Mientras repasaba los archivos que tenía en el regazo de camino de vuelta con el primer ministro, comenzó a elaborar una lista de tareas pendientes. ¿Hasta qué punto debía informar al ministro de magia? Bagnold estaba decidido a mantener todo lo relacionado con Potter en secreto, siguiendo las órdenes de Dumbledore. A ninguno de los dos les agradaba saber que el niño que sobrevivió había sido maltratado y, posteriormente, puesto bajo la protección real. Oh, Merlin. Eso significaba que tendría que lidiar con Albus Dumbledore, el de los títulos superfluos. No era tan fan del mago como el resto del mundo mágico. Aunque era hija de Muggles y debería admirarlo por defender la causa de los nacidos de Muggles, no le gustaba que fuera tan indiferente con la vida de los demás. Bueno, podría demorarse unos días, al menos hasta que cumpliera con los decretos reales emitidos hoy. Una buena charla con el primer ministro sería muy útil para saber cómo informar al ministro de magia. 0000 Ben Cintire estaba en medio de una batalla campal. El joven Adrian se estremeció al ver cómo el agua llenaba la bañera. Las burbujas subían al mismo ritmo que el agua.
Tras probarla, Ben se volvió hacia Adrián, que retrocedía lentamente, aterrorizado. Ahora, Scraper. Tenemos que limpiarte antes de cenar. Maggie te traerá ropa. Sube. Adriano negó con la cabeza. No. No. No me gustan los baños. La tía Tuni dice que los bichos raros no merecen bañarse. Deberían ser rociados con la manguera en el jardín, como los bichos raros que son. Ben disimuló su enfado ante semejante declaración tan directa. Bueno, Scraper. Tú estás aquí y tu tía no. ¿Confías en mí? Adriano asintió. Me cuidaste cuando estaba herido. ¿No te hice daño? No, señor, dijo Adriano, sacudiendo la cabeza y apoyándose contra la pared más alejada de la bañera. ¿Por qué no te acercas y tocas el agua? Necesitamos limpiarte. Jamás dejaría que nada te hiciera daño. Adrián se acercó un paso más, observando al hombre en busca de cualquier señal de traición. Ben tomó suavemente la mano del niño y le permitió tocar las burbujas. Adrián soltó una risita mientras intentaba agarrar un puñado de burbujas. Ben sonrió y sopló sobre la espuma, lanzando trocitos hacia Adrián. Eso no dolió, ¿verdad? Adriano sonrió y negó con la cabeza. Toma, dijo Ben, tomando de nuevo la mano del niño y sumergiéndola en el agua. ¿Ves? Ahora entra. Y antes de que Adrián se diera cuenta, estaba de pie en el agua rodeado de montañas de burbujas. Por un instante se quedó inmóvil, esperando. Al ver que no ocurría nada, se relajó. Ben cogió otro puñado de espuma, se la echó en la cabeza al niño y soltó una risita, lo que hizo que Scraper se relajara aún más. De repente, todo el baño se llenó de espuma y burbujas. Más de las que Ben había echado en la bañera. Oh, Maggie lo iba a matar, pero al menos Scraper estaba contento y riendo. Y sin duda estaría limpio. Llamaron a la puerta del baño. Ben se sobresaltó. 0000 capítulo 8. En vano había buscado a Amanda Kensington, era una bruja con una misión. Armada con 2 decretos reales, se dirigió al mundo mágico y, en particular, al Banco Gringotts y a los duendes. Solo ellos tendrían las respuestas que buscaba. Si conocía bien a los trasgos, sabía que respetarían los edictos de la corona. Los antiguos tratados entraban en juego. De eso estaba segura. Ayudarían a Amanda a poner las cosas en marcha. No podía ir al ministerio ni a Wizengamot. No todavía. Había demasiadas variables y preguntas sin respuesta que debían resolverse antes. Alguien en el ministerio se había esforzado al máximo por ocultar todo rastro de Harry Potter y, aunque lo lograron en parte, no lo consiguieron del todo. Por lo que había descubierto al hacer ese simple historial médico, nunca se habían preocupado por su bienestar. No era una sanadora, pero sí sabía cómo realizar un sencillo hechizo de diagnóstico. No, debía mantener esto en secreto hasta que hablara con los duendes y se hiciera una idea de lo que estaba pasando. Tenía una vaga idea de quién había encubierto el crimen. Ahora solo faltaba demostrarlo. No estaba segura de querer enfrentarse al poderoso y anciano mago, pero lo haría porque había un niño de por medio. Y no un niño cualquiera, sino Harry Potter, el niño que sobrevivió. Entró en el banco y se dirigió al cajero más cercano. Quiero hablar con el gerente de la cuenta Potter. ¿Tiene cita? Gruñó el cajero duende. Sacó el primer decreto con el sello real. Este es mi nombramiento. Los ojos del duende se abrieron de par en par al reconocerlo. Más vale que no sea una falsificación. ¿Sabes lo que les hacemos a los ladrones? Sí, lo sé. Tenga la seguridad de que no vine a retirar fondos. Entonces, ¿puedo hablar con el gerente? Sígueme. La condujeron a una habitación fría y austera, repleta de armas y escudos. Algunos parecían tener restos secos de carne y sangre. Amanda se estremeció. ¿Y bien, humano? Preguntó un viejo duende sentado detrás de un escritorio de piedra tallada que había visto tiempos mejores. Amanda tragó saliva con dificultad al entregar los 2 pergaminos reales. Le entrego estos, administrador de cuentas, en nombre de Su Majestad la Reina. Está muy afligida porque uno de sus hijos fue encontrado en tan lamentable estado. Ha tomado medidas para remediar la situación y espera que los duendes sigan siendo tan honorables como cuando sus antepasados los trataban. El gerente de cuentas gruñó ante la afrenta al honor goblin, pero no dijo nada mientras tomaba los pergaminos y los leía. El gruñido se intensificó cuando sacó una daga de su cajón y la lanzó, pasando rozando la cabeza de Amanda y clavándose en una puerta destrozada que se encontraba tras ella. Cuando se incrustó en la madera, un duende más joven, aún más feo, respondió. El gerente de cuentas dio órdenes en jerigonza. El duende más joven respondió en el mismo idioma antes de marcharse, cerrando la puerta de golpe para hacer lo que le habían ordenado.
¿Cuál es tu nombre, humano, y cómo te involucraste? Gruñó el gerente de cuentas. Amanda Kensington, jefa del departamento de enlace con los muggles. Ayer me llamó el primer ministro para que le ayudara con un pequeño problema mágico, le espetó mientras sacaba una pequeña carpeta. Dentro encontrará las razones. Puede que haya empezado como un caso de magia accidental, pero creo que hubo una fuerza superior involucrada. Le sugiero que eche un vistazo al collar que lleva el niño. El gerente de cuentas revisó la carpeta y luego comenzó a maldecir en voz alta y violentamente. Amanda se estremeció de nuevo. Ya había tratado con duendes en varias ocasiones. La ponían nerviosa. No eran humanos. Tenían sus propias costumbres, leyes y ética, y apenas toleraban a los humanos en el mejor de los casos. Sin embargo, veneraban a los niños. Un niño, cualquier niño, era una bendición de la diosa. Abusar de uno era un crimen castigado con la muerte. La puerta se abrió una vez más y el duende más joven entró, golpeando una carpeta contra el escritorio, y luego se marchó. 2 horas después, Amanda salió de Gringotts, pálida, cansada pero satisfecha. Se alegraba de tener a los duendes de su lado. Su consejo, por ahora, era reunir todas las pruebas, pero guardar silencio y mantenerse al tanto de las novedades del ministerio. Le informaron que Albus Dumbledore se había declarado tutor de Lord Potter, pero que no había hecho nada por el niño. Durante años se había apropiado indebidamente del fondo fiduciario del pequeño. A pesar de sus numerosos intentos, no había podido acceder a las bóvedas familiares, ya que no era pariente de sangre y sus intenciones no eran puras. Al menos, eso era lo que revelaban las protecciones de las bóvedas. Como no existían recibos que demostraran que los fondos se habían utilizado para el niño en cuestión, los duendes decidieron bloquear la cuenta hasta que el anciano mago pudiera proporcionar recibos que justificaran el destino de dichos fondos. Amanda también consiguió el nombre completo de la hermana de Lily y de los probables sospechosos del abuso de Lord Potter. Su tía Tunya y su tío Vernon y Petunia Dursley, de soltera Evans. Bueno, no sería muy difícil encontrarlos en el mundo muggle. Sonrió con sorna. No querría estar en su lugar cuando las autoridades muggles los atraparan. Además, había descubierto la razón por la que Albus Dumbledore, el de los títulos inconfesables, había sellado el testamento de los Potter. Revelaba quién era su verdadero guardián del secreto y que Dumbledore había lanzado el encantamiento Fidelius personalmente. No era Sirius Black, como todos creían, sino Peter Pettigrew, quien había sido designado como su guardián. También había información sobre una profecía relacionada con su hijo. El testamento también estipulaba que bajo ninguna circunstancia su hijo debía ser criado por la hermana de Lily y su esposo. Tendría que llevar al niño al departamento de misterios para que viera la profecía en su totalidad cuando tuviera la edad suficiente. ¿Y ahora qué? Estaba segura de que se le olvidaba algo importante. 000 Adrián estaba seguro de que lo castigarían por hacer tantas burbujas. Se lo estaba pasando de maravilla. No tenía intención de hacer nada extraño, pero lo había hecho. Ahora estaba limpio, alimentado y le habían leído un cuento. Su tía nunca le había leído uno. Recordaba haber escuchado cuando le leían a su primo y deseaba estar en la misma habitación con ellos, pero no se lo permitían. Maggie incluso le había dado un beso de buenas noches. Los príncipes fueron a verlo en la oscuridad. Se alegraron de que Adriano ahora viviera como un humano y no como un pájaro. Esperaban que siguiera viniendo a jugar con ellos. Adriano prometió que lo haría. La reina Ana se sentó a su lado hasta que se durmió, haciéndole una luz nocturna en la oscuridad. Abrazó con fuerza a su cuervo de peluche, Inky, mientras se acurrucaba bajo la manta. Se durmió fácilmente y durmió toda la noche, demasiado agotado para tener pesadillas. El desayuno no era la comida matutina a la que estaba acostumbrado como Scraper. Comió panqueques y tocino, leche de verdad y jugó. Incluso pudo estrenar la ropa nueva que Maggie le había comprado. El médico de la torre había examinado a Adrián y lo había declarado en buen estado general. Maggie resopló. Adrián era un mago y necesitaba ser examinado por un verdadero sanador. Se pondría en contacto con la señorita Kensington para concertar la cita. Ben estaba castigado por Maggie por el desastre que habían hecho en el baño la noche anterior. Fue Maggie quien los pilló jugando con las burbujas. Una vez que lograron calmar al niño, que temía ser castigado por su travesura, consiguieron limpiarlo. Su disgusto por el desorden no le impidió sacar algunas fotos, para disgusto de Ben y diversión del niño. Cuando llegaron los muebles, Adrián no podía creer que fueran todos para él. Incluso ayudó a decorar su nueva habitación. Inky ocupó un lugar destacado en el centro de su cama. Su cama.
Amanda llegó esa tarde para ver cómo estaba Adrián y llevar a Ben a una reunión. El niño estaba ocupado coloreando en la mesa de la cocina cuando ella llegó. Se marcharon con un par de dibujos para mostrar. 0000. La primera ministra estaba sentada en su despacho cuando entraron Amanda Kensington y Ben Unfintyle. Les hizo señas para que se acercaran a una mesa de conferencias cercana donde les esperaba un servicio de té. Los tres elaboraron juntos un plan de batalla para los próximos 3 meses. No convenía seguir planeando hasta obtener más información, ya que la salud de Lord Potter era el tema principal en ese momento. Sabía que se me olvidaba algo importante, exclamó Amanda. Rápidamente tomó nota de que debía consultar con los servicios de protección infantil del mundo mágico. Deberían tener un expediente sobre Lord Potter y el nombre de su asistente social. Maggie quiere que Adrián se someta a un examen físico completo con un sanador, interrumpió Ben. Me da un poco de reparo contactar con San Mungo. Saldría en todos los medios que Lord Potter se escapó y vive en la torre. Conozco a una sanadora nacida de muggles que podría ayudarnos, dijo Amanda, volviéndose para explicar. Como usted sabe, primer ministro, los nacidos de muggles son mal vistos en el mundo mágico por la mayoría de los magos de sangre pura. Se les relega a puestos humillantes o simplemente se les ignora, hasta el punto de que abandonan la magia y regresan al mundo muggle. He visto las cifras, señorita Kensington. Son desalentadoras. Bueno, conozco a alguien que se abrió camino a través de toda la burocracia para convertirse en médico pediátrico. Es mestizo y sus padres son Skulls. Estará encantado de hacerse cargo de este caso, e incluso jurará guardar secretos si se lo pedimos. Pónganse en contacto con él. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos con respecto al estado de Lord Potter. ¿Cómo se encuentra el joven?, preguntó el primer ministro. Perfecto. De hecho, me envió un par de dibujos. Espera que se los envíes a su majestad, respondió Ben mientras le entregaba los 2 dibujos a lápiz. Uno representaba a Thor en su pose más majestuosa, y el otro era una figura de palitos de su majestad con una corona en la cabeza. Todos se rieron al ver los sencillos dibujos, seguramente con la ayuda de Maggie. Thor en uno y Reina Isabel en el otro. Una pequeña nota de Maggie en el reverso decía: dibujado por Adrián Potter, de 5 años. Se las enviaré en el próximo envío. Estoy segura de que su majestad las disfrutará. Me imagino que está deseando que su nieto tenga edad suficiente para enviarle también sus obras de arte. La conversación adquirió un tono más serio cuando Amanda informó de lo que habían descubierto los duendes. Así que Albus no tiene reparos en robarle a un niño huérfano y se convence a sí mismo de que es por subversión del bien común. ¡Qué gracioso!, dijo el primer ministro, revisando el informe financiero. Bien, lo has detenido. Y tienes posibles nombres de los familiares de Lord Potter. Pondré a mis hombres a investigar de inmediato. Es de máxima prioridad. Los tres compartían una sonrisa que habría helado hasta el corazón más duro. 0000. En algún lugar de Escocia, un anciano mago se estremeció. 0000. Capítulo 9. Entrada suplicante. Edward Atwater siempre se había descrito a sí mismo como un hombre sensato con una carrera muy estable. Era un médico de mediana edad con entradas. Edward también era un médico sobrecargado de trabajo y mal pagado, muy apreciado en su puesto, ya que sus pacientes lo adoraban. Los padres eran otra historia. Su franqueza ofendía a muchos de ellos. Cronograma: atención de urgencias. A muchas de las familias más antiguas no les gustaba la idea de que el médico pediátrico más dedicado y talentoso fuera un mestizo con fuertes vínculos con los muggles. Dejando de lado las intrigas políticas entre sangre pura, cuando sus hijos sufrían, era al médico Atwaters a quien llamaban para que los ayudara. Y que Merlin me perdone si no cobro lo que corresponde, pensó con una leve sonrisa mientras colocaba el último documento sobre su escritorio, en la bandeja de salida. Claro que tenía sus detractores. ¿Qué mago nacido o criado por muggles no los tenía? Cuando se metió en problemas hace unos años, pensó que tendría que regresar al mundo muggle para continuar con su práctica. Tenía licencia para ejercer la medicina en ambos mundos, así que eso no había sido un problema. Sin embargo, gracias a una vivaz bruja de la oficina de enlace con los muggles, todo se aclaró y se solucionó. Pudo continuar con su trabajo en el mundo mágico. Así que cuando Amanda Kensington le envió un mensaje por la red Flu esa mañana para pedirle un favor, sintió curiosidad por saber qué quería. Sabía que probablemente sería bastante interesante. Edward pidió té y recogió sus cosas justo cuando su enfermera anunció que la señorita Kensington había venido a verlo.
Amanda, querida, dijo mientras una cálida sonrisa iluminaba sus amables ojos marrones, qué placer. Pasa, pasa. ¿Quieres un poco de té? Amanda sonrió y asintió. Cuando se sentía cómoda, iba directo al grano. Eso era lo que le gustaba de ella, además de su sonrisa vivaz. Edward, necesito un favor y un juramento de secreto, dijo, dejando la taza de té sobre la mesa. Para ti, querida Amanda, lo que sea, pero sabes que ya estoy sujeto a varios compromisos de confidencialidad en el hospital. Se preguntó qué problema se le habría ocurrido esta vez. Arroyo documentales de historia. Lo sé, Edward, pero esto es diferente, de máxima prioridad. Necesito que hagas una visita a domicilio y que mantengas en secreto lo que averigües, incluso para tus superiores. Tengo un paciente para ti del que no se puede hablar con nadie, ni siquiera con el presidente del Consejo de Administración. Levantó una mano para evitar sus objeciones. No te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. Sacó varias hojas de pergamino de su maletín. Aquí, compruébelo usted mismo. Reconoció el pergamino de diagnóstico en cuanto lo vio. Al fin y al cabo, era él quien se aseguraba de que Amanda siempre tuviera suficiente papel. Ella nunca sabía cuándo podría necesitarlo para documentar un caso que involucrara a niños nacidos de mugles. Mientras examinaba el pergamino, sus cejas se arquearon cada vez más hasta que se fruncieron en un profundo ceño. ¿Qué edad dijiste que tenía este niño? Primero el juramento, Edward. Luego te daré los detalles, insistió. Sacó su varita y se aseguró de que nadie estuviera escuchando. Sabía que sus oficinas eran seguras, pero con el asunto que estaba tratando, no podía ser demasiado precavida. El niño, varón, tiene 5 años. Sus padres murieron al final de la guerra. Lo enviaron a vivir con parientes mugles y, por lo que he podido averiguar, nadie en el mundo mágico se preocupó por él. Ahora presta el maldito juramento. Edward sabía que había llegado tan lejos como podía. Sacó su varita y juró guardar el secreto. ¿Quién es este niño? Y puedo suponer que, contigo involucrado, las cosas podrían complicarse. Amanda infló las mejillas y se pasó la mano por el pelo con nerviosismo. Lord Adrian James Potter. Esto es una broma, ¿verdad? Amanda negó con la cabeza y sacó varios pergaminos más. Apareció como un cuervo joven la primavera pasada, herrido y muy desnutrido. Al principio se creyó que era solo un pajarito. Eso fue hasta que se transformó delante de los mugles. Pero el escuadrón del olvido, seguramente, no se informó de él. Amanda negó con la cabeza. Todos los rumores que se oyen sobre la Torre de Londres son ciertos. Hay pabellones allí que son más antiguos y oscuros de lo que nadie vivo ha visto jamás. Bloquearon por completo cualquier incidente a los sensores del ministerio. Por suerte, donde vive Adrián ahora, hay pabellones dentro de otros pabellones. Pero... Amanda se puso de pie y recuperó los archivos. Bueno, vamos. Tu paciente te está esperando. Te daré más detalles por el camino. Tendremos que viajar por medios mugles, ya que el punto de aparición más cercano está a varias manzanas. Tengo una limusina esperándote. No te preocupes por las protecciones de la torre. Tengo una dispensa especial de Su Majestad. También te ampara a ti, puesto que ahora estás protegido por tus juramentos. Vamos. 0000 Adrián estaba sentado a la mesa de la cocina dibujando en un cuaderno de preescolar. Maggie había decidido evaluar a Adrián en sus tareas escolares para ver qué necesitaba mejorar. Por suerte, un par de las esposas que vivían en el cuartel de Waterloo con sus maridos Yeoman eran maestras jubiladas. Entre ellas y Maggie, Adrián recibiría toda la formación básica que necesitaba. Además, la reina Ana le había comunicado a Ben, con aire majestuoso, que se haría cargo de las lecciones de etiqueta de Adriano. No aceptaría un no por respuesta. El espíritu real le había anunciado que era su deber enseñarle al joven duque las normas de etiqueta de la corte, aunque estuvieran desfasadas varios siglos. Maggie se estremeció. No le gustaba la idea de que varios espíritus anduvieran merodeando por su piso, pero no tenía muchas opciones. Los espíritus iban y venían a su antojo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Al menos, los fantasmas más violentos y malévolos se quedaban tras las protecciones interiores de la torre. Unos golpes en la puerta anunciaron la llegada de sus invitados. Adrián, cariño, tenemos visitas. Deja el trabajo para más tarde, pidió Maggie mientras se dirigía a la puerta. Adrián sonrió al ver quién era. Le caía bien Amanda Kensington. Se detuvo al ver que no estaba sola y se escondió detrás de Maggie. Ahora, querido Adrián, este es el sanador Atwaters.
Te va a examinar y nos dirá qué necesitamos para que te recuperes, dijo Maggie en voz baja, girándose para acercarse y consolarlo. Adriano negó con la cabeza. Pero la dama dijo, Maggie sonrió. A la señora también le gusta que seamos capaces de valernos por nosotros mismos. No nos ha dicho qué hacer, así que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Ahora, ¿puedes portarte bien y saludar? Hola. Los adultos sonrieron mientras entraban en la cocina para sentarse alrededor de la mesa. Adrián se acercó a Maggie, quien lo sentó en su regazo. Adrián, ¿en qué estás trabajando? Preguntó Amanda al ver los cuadernos de trabajo. La tía Maggie dice que puedo trabajar con esto. Son nuevos. Y míos. La tía Maggie los compró solo para mí. Dice que soy listo, no como mi tía Tunya. La tía Tunya dice que solo los niños buenos pueden aprender, no los bichos raros como yo. Pero la tía Maggie dice que no soy un bicho raro, así que puedo aprender. Adrián parecía orgulloso de sí mismo. Aprendí los números. Mira, empezó a contar. Estaba mezclando los números, pero al menos podía decirlos. Nunca se percató de que los adultos se lanzaban miradas significativas mientras él contaba. Muy bien, Adrián, dijo el sanador a Waters cuando Adrián hizo una pausa para recuperar el aliento. ¿Sabes qué es esto? Añadió su varita. Adriano hizo una pausa, tratando de pensar, y luego negó con la cabeza. Es mi varita. Y si hago esto, puedo crear bonitos destellos verdes. La sanadora agitó la varita. Sin embargo, Adrián, que ya no estaba concentrado en encontrar una nueva familia, comenzó a recordar algo de sus sueños. No. No. Vete. Hombre malo. No pongas la luz verde. Gritó Adrián, forcejeando en los brazos de Maggie para intentar escapar. Mamá, no te hagas daño, sollozó, aferrándose a Maggie con desesperación. Horrorizado, el sanador Waters dejó caer su varita. Bueno, lo siento, dijo Maggie mientras intentaba calmar a la niña histérica. Intento no usar magia aquí en la torre porque a los protectores no les gusta. Cuando Adrián hizo magia por accidente hace 2 noches, no me vio arreglar el baño. Había espuma y burbujas por todas partes. Ben estaba muy ocupado lidiando con una niña de 5 años mojada y asustada. Adrián nunca me vio usar mi varita. No reaccionó cuando usé mi varita delante de su majestad, dijo Amanda por encima de los fuertes gritos, mientras repasaba lo sucedido. Aunque, en realidad, estaba bastante aturdido. Eso lo explica todo, dijo el sanador mientras metía la mano y sacaba un frasco. En silencio, conjuró un pequeño vaso de jugo y vertió un poco de la poción en él. Toma, dale esto. Lo calmará. Una vez que la poción calmante hizo efecto, todos suspiraron aliviados. Adrián se sentó adormilado en el regazo de Maggie mientras ella le acariciaba el cabello con los dedos. ¿Podría ser posible que recuerde aquella noche? Preguntó Amanda en voz baja para no molestar al niño. Es posible. Tendremos que hacerlo de otra manera, dijo Edward mientras lanzaba un hechizo de escaneo. Por suerte, Adrián estaba de espaldas a él. Interesante. Hay restos de magia oscura alrededor de su cicatriz, y apenas está empezando a sanar. Me pregunto si este niño habrá visto a un sanador después de aquella noche. Si Albus Dumbledore está tan involucrado como sospecho, entonces la señora Pomfrey podría haber visto a Lord Potter esa noche, dijo Amanda. Sigo buscando sus archivos en la WCS. Edward resopló. Poppy es muchas cosas, pero no es una sanadora pediátrica para niños pequeños. Es enfermera escolar especializada en traumatismos y enfermedades leves. Le hizo una seña a Maggie. ¿Podrías acostarlo en la mesa, querida? Debería estar inconsciente un rato más. En efecto, Adrián se había quedado dormido, así que el examen no duró mucho. Edward tomó varias notas, maldijo en voz baja un par de veces y, al final, se dio por vencido ante la estupidez del mundo mágico. No se deja a un niño pequeño con mugles cuando sufre una maldición oscura. ¿Qué le pasa a este mundo? Merlin. Este niño no solo sufre de desnutrición, sino que tiene un brazo roto que le enyesaron mal. Además, tiene varias cicatrices de quemaduras en las manos y los brazos. No sé de qué. No ha recibido sus vacunas desde que tenía 1 año. Está bajo de peso, es pequeño y sufre de agotamiento mágico total. ¿Me dices que lo ha separado de sus tutores actuales? Por decreto real, Eduardo, dijo Amanda, sacando el documento necesario. Su Majestad ha puesto a Adriano aquí para su protección desde que solicitó su ayuda. Bien. Edward comenzó a elaborar una lista y un plan de salud para el niño. Necesita estas pociones.
Como no puede traerlo a San Mungo, pasaré mañana para comenzar su tratamiento con pociones y vacunas. En cuanto a su salud mental, le recomiendo encarecidamente que no cambie de tutor. Parece que se ha encariñado con usted y su esposo, señora. Estoy seguro de que puedo ayudarla en todo lo que necesite para que el niño recupere la salud por completo. Levantó al niño dormido. ¿Sería tan amable de mostrarme dónde duerme? Maggie lo hizo. El sanador quedó complacido con la habitación y con la pareja que esperaba ser abrazada. Excelente. El juguete de cama le ayudará en su recuperación. ¿Pero por qué un cuervo? Maggie sonrió. Me pareció lo más apropiado, respondió. En efecto, señora, en efecto. 0000 capítulo 10. Un diciembre sombrío. Vernon Dursley siempre se había enorgullecido de ser un hombre de clase media con un gusto impecable. Sabía lo que quería. Le encantaba la buena comida de pub y tomarse una o dos pintas en el bar del barrio. Se enorgullecía de su feliz matrimonio y de su hijo, un hombre fuerte y robusto. Pero, sobre todo, se enorgullecía de la imagen de familia completamente normal que proyectaba. Sin embargo, todo cambió una mañana justo después de Halloween, hace 4 años, cuando su querida Petunia encontró a su peculiar sobrino dormido en una cesta en la puerta de entrada, junto con el periódico de la mañana y la leche que les entregaban 2 veces por semana. Puertas y Windows. Fue entonces cuando su vida dio un giro que no le gustó. En sus desesperados intentos por mantener su visión de la normalidad, se aseguró de que el bicho raro pasara desapercibido. Al principio le preocupaba que quienes lo dejaban allí lo estuvieran observando, pero con el tiempo, al ver que nadie aparecía, se tranquilizó. A nadie parecía importarle el bicho raro, ni siquiera a los amigos con los que solía juntarse la hermana de su esposa. Tras un mes sin contacto con esos bichos raros, Vernon decidió que ojos que no ven, corazón que no siente, y así lo hizo. El mocoso fue guardado junto con el resto de los trastos de la casa en el armario de las botas, debajo de la escalera. Un día, 4 años después, el niño desapareció sin dejar rastro. Petunia lo había llevado al parque junto con su hijo Dudley. Esa fue la última vez que alguien vio a aquel ser tan extraño. Tiempo después, aquel viejo apareció exigiendo ver al bicho raro. Incluso sacó un palo del que salían rayos. Aquel viejo tonto había proferido amenazas vacías que no tenían ninguna validez para Vernon. El pequeño bicho raro se había ido, y menos mal que se había librado de él. Le cerró la puerta en las narices al viejo cascarrabias. Era un hermoso día de principios de otoño. Un ligero frescor se sentía en el aire cuando Vernon entró en su oficina. Acababa de ser ascendido a director de ventas en el Reino Unido y estaba muy orgulloso de su nueva oficina y de la secretaria rubia que lo acompañaba. Señor Dursley. El señor Gruning le pide que pase a su despacho para una reunión de urgencia, se oyó la voz de su secretaria por el intercomunicador de la oficina. Cuando Vernon llegó a la oficina central, descubrió que el viejo Gruning no estaba solo. Había 2 caballeros. Ambos vestían como si acabaran de salir de la City, con trajes de raya diplomática y corbatas de estilo clásico. Eran de edad indeterminada, rondaban los 30 años, con ese aire altivo de quien siempre recibe obediencia. Vernon entró nervioso, cerrando la puerta tras de sí. ¿Me pidieron ver, señores? Señor Vernon Dursley. Soy Winston Montgomery, del Servicio de Impuestos Internos, dijo el más bajo de los dos. Y yo soy Sir Connor Bronson, ayudante del despacho del primer ministro. No se moleste en tomar asiento, no estaremos aquí mucho tiempo, dijo el caballero de mayor estatura. Vernon empezó a sudar. ¿Qué estaba pasando? No había hecho nada malo, ¿o sí? Había evadido un poco sus impuestos. Todo el mundo lo hacía. Los impuestos estaban tan altos hoy en día que era difícil llegar a fin de mes. Señor Dursley, preguntó el mayor Bronson. ¿Dónde está su sobrino, Lord Adrian James Potter? Cuando visitamos a su esposa, ella desconocía su paradero. ¿Siempre permite que un niño de 5 años se escape solo? Entiendo que usted recibe una generosa asignación para el sustento de su sobrino, exigió el señor Montgomery, sacando una carpeta, tanto del gobierno como de su propio fideicomiso familiar. Nos gustaría ver los recibos de todos los gastos realizados con ese dinero. Vernon, cuando esto se resuelva, tú y yo tendremos una larga conversación sobre tu futuro aquí en Grunings, dijo el señor Gruning. Por ahora, estás suspendido sin sueldo hasta que este asunto se resuelva, sea cual sea el resultado, Vernon. Le pediré a tu secretaria que te recoja el escritorio. Caballeros. Los 2 visitantes asintieron a Gruning, se dieron la vuelta y se marcharon. Vernon salió tras ellos, demasiado aturdido para reaccionar.
000. Adrián estaba teniendo un buen día. La curandera Adwaters le había dado varias pociones para tomar a diario que estaban deliciosas. No le gustaban las inyecciones, pero la tía Maugie lo sobornó con una golosina, igual que la tía Tunya siempre hacía con Dudley. Siempre había querido una recompensa por portarse bien, y ahora la tenía. Se había portado muy bien. Esa tarde, Ben lo llevó a ver a los cuervos. La colonia estaba ubicada en un pequeño rincón al abrigo de una antigua muralla, por lo que los vientos fríos quedaban algo protegidos. Los cuervos rara vez se resguardaban dentro, a menos que el clima fuera demasiado adverso o existiera alguna amenaza para su bienestar. Los cuidadores de cuervos procuraban que sus vidas se mantuvieran lo más cerca posible de la naturaleza, pero sin dejar de ser capaces de manejarlos cuando fuera necesario. Adrián había estado pidiendo ver a sus amigos. Le preocupaba que lo extrañaran. En su opinión, los adultos estaban siendo tontos al mantenerlo alejado. Thor y Ardei jamás le harían daño. La dama lo había dicho. Les ordenó que lo cuidaran, y así lo hicieron. Ahora que era niño de nuevo, había otras personas que se encargaban de eso, pero aún extrañaba a sus amigos. Cuando llegaron al nido, Ben se arrodilló para que Adrián pudiera mirarlo a los ojos. Mira, Adrián, muchacho, los cuervos no son mascotas. Puedes verlos y decirles que estás bien. Después, iremos a tomar el té. ¿De acuerdo? Sí, señor, respondió Adrián, asintiendo y tomando la mano enguantada de Ben. Ben vestía su uniforme de Yeoman Warder negro y rojo, así que Adrián debía ser especialmente respetuoso mientras se adentraban en los jardines de la torre en dirección a la guarida. No tenía permitido correr ni hacer ruido. La colonia estaba cercada con una malla metálica resistente que permitía a los cuervos moverse libremente, con numerosas zonas para posarse y una hilera de cajas nido forradas de paja en la parte trasera. Había juguetes esparcidos por el lugar para mantenerlos entretenidos. Adrián sonrió y corrió hacia la jaula. Antes de que Ben pudiera detenerlo, comenzó a encogerse. Su ropa se dobló mientras Adrián desaparecía en su interior. Ben jadeó cuando un pequeño cuervo le graznó y negó con la cabeza. Bueno, Scrapper, veo que todas mis advertencias para que te portes bien se han esfumado. Querías venir, así que supongo que vendrás. Atrapó al joven cuervo cuando intentaba entrar solo en la colonia. Con cuidado, Ben lo colocó dentro de la jaula y cerró la puerta con pestillo. Scrapper se acomodó en una percha mientras Thor y Ardei saltaban hacia allí. Thor comenzó a acicalar al joven cuervo mientras Ardei intentaba alimentarlo. Bueno, veo que te cuidan muy bien, dijo Ben con una risita. Volveré en una hora. ¿Recogió la ropa del niño? Ya veo que tendremos que enseñarte a llevarte la ropa cuando te cambies. Maugie se va a poner histérica. Scrapper, sin embargo, se lo estaba pasando de maravilla con sus amigos. Ardei y Thor se alegraron de verlo y se preguntaron por qué no los había visitado antes. Scrapper contaba sus historias como solo un joven puede hacerlo, con mucho entusiasmo y a toda velocidad. 000. Ben subió al piso y fue a buscar a Maugie. Cambió la ropa sucia de Adrián por ropa limpia. No debiste haberlo permitido, Ben. ¿Y si le hacen daño? Se lamentó Maugie. Maugie, cariño, dijo Ben mientras cogía su walkie-talkie para llamar al maestro de los cuervos. Estuvo con los cuervos casi todo el verano. Si no le hicieron daño entonces, ¿por qué empezar ahora? Pero Ben avisó a todos los guardianes disponibles para que acudieran a la guarida. Tenían que verlo. Muchos de los guardianes Yeoman le habían tomado cariño al pequeño Scrapper. Los cuervos eran una bendición de la diosa. Con la maldición que pesaba sobre la torre relacionada con el ave negra, se tomaron todas las precauciones para garantizar su bienestar. Cuando Ben y Maugie llegaron a la colonia, también lo hicieron muchos otros. Miraron a Ben con expresión interrogante. Parece que el joven Scrapper ha regresado, dijo Ben, señalando al joven cuervo que se encontraba entre Thor y Ardei. Ambos pájaros adultos protegían con vehemencia al cuervo más joven, y parecía que el trío mantenía una especie de conversación. Pero si nunca. Caramba. Esto no es natural. ¿Pensabas que no volvería a cambiar? Ben continuó explicando que él y Adrián habían bajado a visitar la colonia de aves y cómo Adrián había cambiado en el momento en que vio la jaula. Maugie se acercó a la jaula. Adrián, cariño, es hora de volver a la normalidad. Es la hora del té, y te prometí esas galletas especiales hoy. Scrapper graznó y les hizo un gesto rápido a los dos cuervos que lo flanqueaban. Saltó de la percha y volvió a transformarse en un niño pequeño completamente desnudo.
Lo siento, tía Maggie, dijo Adrián, temblando, mirando su estado desnudo, para luego alzar la vista con miedo. ¿Estoy en problemas?, susurró. Maggie lo atrajo suavemente hacia ella y comenzó a vestirlo. No, cariño. Pero si no te vistes, te contagiarás de la muerte. Adrián la dejó mimarlo. Nunca antes había tenido a nadie que lo mimara tanto. Miró a Ben. ¿PC puedo ir mañana? Ben miró al maestro de los cuervos, quien asintió levemente. Ambos sabían que si los cuervos no habían lastimado al niño todavía, no lo harían. Ben se volvió y dijo, ya veremos. Adrián se estremeció al acercarse a Maggie. Los observadores que conocían la magia pensaron que no sería malo dejar que el muchacho se acercara a los pájaros, aunque fueran criaturas potencialmente peligrosas. Después de todo, el muchacho era un mago. Estaban acostumbrados a muchos sucesos extraños en la torre. Esto era solo una novedad. 000. Su Majestad sonrió mientras observaba el dibujo del niño frente a ella, antes de tomar la pequeña tarjeta que lo acompañaba. Se alegró de que el niño no hubiera sufrido demasiado a manos de esas personas despreciables. El joven Lord Adrián la había impresionado con su resiliencia. Tenía grandes expectativas puestas en él. Ahora bien, ¿a quién debería apadrinar al niño? ¿Debería dejarlo en la torre? En serio. La torre no era lugar para un niño, eso lo sabía por su sangrienta historia. Sin embargo, si una antigua deidad celta estaba involucrada, entonces ese era el lugar adecuado para él. Tomaría la decisión cuando tuviera toda la información. Volvió a sonreír mientras su mano rozaba el tosco dibujo de sí misma. Combinará a la perfección con los demás dibujos de sus nietos. Visual Art y Design. 000. En un castillo destartalado en los confines de Escocia, un anciano mago se preguntaba dónde habían fallado sus planes. Desde su visita a Private Drive, no había rastro del niño. Petunia Dursley no sentía remordimiento alguno por su pérdida. Para ella, era un alivio deshacerse de una molestia indeseada. Su inspección de los encantamientos le demostró que nunca habían resistido del todo, y no era de extrañar que se hubieran roto tan rápido. En esa casa no había habido amor por Harry que los mantuviera fuertes. La pequeña cantidad que había tomado de la herencia del niño fue a parar a una anciana Skip jubilada a la que había instalado cerca. Se suponía que ella le avisaría si algo le sucedía a Harry. Arabella Fick fue una gran decepción. Había esperado más de ella que simplemente observar desde la distancia. Sus contactos en el ministerio no daban resultado. No tenía sentido alertar a todos sobre la desaparición del niño. Provocaría un pánico generalizado y lo dejaría en mal lugar. Por suerte, aquellos con quienes había contactado estaban obligados a guardar secreto y tenían deudas de por vida con él. Por ahora, ¿dónde estás, Harry, muchacho?, pensó, mirando hacia la noche nublada. Parece que va a nevar esta noche. Esperaba que el niño estuviera abrigado y protegido. 000. Capítulo 11. ¿Es algún visitante? La nieve cubrió Tower Green al acercarse la Navidad. La temporada turística había disminuido, pero la torre permaneció abierta al público con horario reducido. La torre cerró desde la víspera de Navidad hasta el día de San Esteban. Adrián se emocionaba cada vez más al acercarse la Navidad. Ya no vivía con los Dursley y Maggie le había prometido que, si se portaba bien, Papá Noel le traería algo muy especial este año. Como cualquier niño del mundo, Adrián apenas podía contener su emoción. Incluso le permitieron ayudar con la decoración. La tía Tunia nunca se lo permitía. Sin embargo, Adrián no estaba emocionado solo por eso. Si bien esperaba con ilusión sus primeros regalos de Navidad, la noticia de Thor lo tenía eufórico. El astuto pájaro le había dicho que la dama lo visitaría esa noche. Hacía tanto tiempo que no la veía. Quería agradecerle por su nueva familia e incluso tenía un regalo para ella, uno que él mismo había hecho. Los últimos días los había pasado ayudando a la tía Maggie a cocinar y hornear para las próximas fiestas. El fin de semana tendrían una cena familiar y visitarían a familias de ambos lados. Adrián estaba un poco nervioso. Solo tenía experiencia con su propia familia, y no eran muy amables. Nunca lo llevaban a ningún lugar especial. La tía Maggie dijo que tenían un terreno a las afueras de Devonshire, una pequeña granja que a Adrián le encantaría. Estaba impaciente, sobre todo porque habría otros niños. En realidad, no había nadie de su edad en la torre con quien jugar, salvo los dos príncipes, pero eran fantasmas y no podían jugar a muchos juegos. Sería la primera vez que Adrián salía de la torre desde que lo trajeron allí siendo un cuervo bebé la primavera pasada.
Se preguntaba cómo sería una granja, si habría animales que pudiera ver, y tal vez incluso acariciar. ¿Por qué le parecía que todo iba a durar una eternidad? Adrián suspiró con impaciencia y volvió a las galletas que estaba decorando con virutas de azúcar. 0000. La noche era oscura y el aire gélido. La nieve cubría los terrenos y los árboles dentro del complejo de la torre. Un rayo de luna iluminaba la habitación de un niño de pelo revuelto que dormía profundamente, abrazando con sus bracitos un cuervo de peluche llamado Inky. Estaba tan acurrucado entre las sábanas que solo se veían su nariz y una mata de pelo negro. Adriano, mi pequeño cuervo, despierta. Adrián se frotó los ojos mientras se incorporaba en la cama, acercando a Inky. Bostezó al mirar a su alrededor y oyó la risa de una mujer. Siento interrumpir tu descanso, hijo mío, pero necesito hablar contigo. Niño, cuidado. Adriano parpadeó para despejar el sueño que le nublaba los ojos y vio a la dama vestida de oscuro que lo había visitado una vez antes. Señora. Exclamó, acercándose para abrazarla. Vino. Ella volvió a reír. Oh, mi pequeño cuervo, eres un verdadero tesoro, susurró, extendiendo la mano para apartarle un mechón de pelo de los ojos. Veo que has encontrado mejores guardianes que mis cuervos. ¿Estás enfadada conmigo? Preguntó, agarrando a Inky con fuerza. Ella sonrió mientras se sentaba en la cama junto a él. No, hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Fuiste muy valiente al mostrarte ante alguien que no conocías. Pero ella es la reina, y la reina Ana dijo que era la madre de Inglaterra. Yo quería una madre de verdad que me abrazara y me contara cuentos, dijo con lógica infantil. Se inclinó y le puso un dedo largo y pálido en los labios para que dejara de divagar. Cállate, Adrián, hijo, necesito que hagas algo por mí. Pensó un momento y luego asintió. Necesito que le entregues esto a tus nuevos tutores, dijo, extendiendo un pergamino y un pequeño paquete. Esto les ayudará a cuidarte mejor. Adriano tomó el pergamino y el paquete y los colocó en la cama junto a él. De acuerdo. Ella sonrió, se inclinó y le dio un beso en la frente. Y ahora, mi pequeño cuervo, ¿qué puedo ofrecerte en esta noche del solsticio? ¿Qué es un solsticio? El solsticio de invierno es un día muy especial para la familia, que marca el inicio de las celebraciones navideñas, explicó. Ya sé que es la Navidad. La tía Maugie me lo contó. Dijo que si me portaba muy bien, Papá Noel me dejaría un regalo especial. Nunca recibí regalos, pero Dudley siempre. Parecía desanimado, hasta que recordó. Ah, espera. Tengo un regalo para ti. Lo hice yo mismo. Sacó un pequeño dibujo arrugado de debajo de la almohada. Espero que te guste. Gracias, mi cuervo. Atesoraré esto, dijo riendo, mientras tomaba el dibujo de ella con Tori Ardei. Y también tengo un regalo especial para ti. ¿Dónde está? Preguntó emocionado. Lo recibirás la mañana de Navidad junto con el resto de tus regalos. ¡Ay! Eso está una eternidad. Sonrió mientras le acariciaba el cabello. Falta poco para la Navidad, pequeño. Le dedicó una dulce sonrisa. Recuerda siempre que eres mío, Adrián Ravenschilde, y te protegeré de todos los que intenten hacerte daño aquí en la torre. ¿Te volveré a ver? Preguntó con otro bostezo mientras se recostaba. Ella le arropó la manta hasta la barbilla y lo besó de nuevo. Sí, mi pequeño cuervo, susurró mientras se desvanecía a la luz de la luna. Siempre velaré por ti. Abrazando a Inky con más fuerza, se frotó los ojos y se acurrucó de nuevo entre las sábanas mientras el sueño lo vencía una vez más. 0000. Faltaban 2 días para Navidad y se celebraba una reunión muy inusual en el número 10 de Downing Street, lejos de miradas indiscretas. Normalmente, no permitimos que los niños vivan en la torre, dijo el primer ministro. Sin embargo, por lo que me comenta, probablemente sea el mejor y más seguro lugar para él en este momento. Sí, primer ministro, dijo Amanda Kensington. Por lo que he averiguado en el mundo mágico, Albus Dumbledore sabe que está desaparecido y lo está buscando. Mientras continuaba, hojeó el archivo que tenía delante. Los duendes han sellado todas las bóvedas de los Potter y están investigando la posible mala gestión del fondo fiduciario de los jóvenes lores por parte del director. Varias familias prominentes, algunas de dudosa reputación, han preguntado por el paradero del niño. Albus escondió bien los archivos. Ni siquiera yo pude encontrarlos. Alzó la vista hacia los rostros preocupados que tenía delante. Por lo que sé, ningún bufete de abogados se ha ofrecido a representar a Lord Potter, lo cual resulta desconcertante. Sé que los Potter son una familia muy antigua y noble, adinerada por derecho propio, y deberían haber contado con asesoría legal.
Estos arreglos se hacen cuando el cabeza de familia redacta su testamento. Amanda suspiró mientras pasaba al siguiente punto de su lista. Según el pergamino que la dama le entregó a Lord Potter, ella lo ha vinculado a las protecciones de sangre que rodean la torre, y ha hecho posible que yo, la sanadora Adwaters y Maughie en Fintire podamos usar magia no letal sin activar dichas protecciones. Se estremeció al recordar la sensación de pavor que la había invadido la primera vez que las vio. ¿Creía que Maughie en Fintire podía hacer magia dentro de la torre? Preguntó el primer ministro, con expresión algo confusa. Normalmente, solo puede hacer magia dentro del cuartel de Waterloo, ya que, según me dice, está protegido por el primer ministro. Ben explicó. Debido a los juramentos que hicimos a la corona, la mayoría de los magos que trabajan en la torre no tienen que preocuparse demasiado por las protecciones. Sin embargo, Maughie siempre tiene mucho cuidado al salir a los jardines. Me dice que en el propio jardín de la torre siente como si una gran bestia la acechara, lista para atacar. Ya veo, dijo la primera ministra pensativa. Miró a la cuarta persona presente en la reunión, que había permanecido en silencio hasta entonces. Alteza Real, ¿ha sido informada Su Majestad de la recomendación del sanador respecto a la tutela? Sí, lo ha hecho, y considera que la seguridad y el bienestar del niño son la máxima prioridad. Hará una excepción para permitir que el niño viva en la torre. No le gusta, pero lo aceptará, dijo el príncipe de Gales. Amanda intervino. Demasiada gente quiere utilizar a ese niño para sus propios fines políticos y, según el testamento de sus padres, nunca debió ir con la hermana de Lily Potter. Entiendo por qué Albus Dumbledore selló el testamento, pero eso no le daba derecho a ignorar sus deseos. Los seguidores del Señor Oscuro están por todas partes, así que Lord Potter necesita estar oculto por su propia seguridad. Estoy de acuerdo, dijo Su Alteza Real. También nos hemos interesado especialmente por su gracia. La corona tiene una deuda con la estirpe de Gryffindor que jamás podrá saldarse por completo, razón por la cual su antepasado fue ennoblecido. Era lo mínimo que la corona podía hacer por el servicio prestado, y ahora es justo que velemos por la seguridad y el bienestar del heredero de esa noble estirpe. Cuento con la aprobación de Su Majestad para tomar cualquier decisión necesaria para la protección y el bienestar de su gracia. Lo mejor sería seguir la recomendación del sanador Adwaters y, por el momento, que el niño quede al cuidado del guardián Fintire y su esposa. Hemos considerado prudente darle al niño un nombre que, por ahora, no esté relacionado con el mundo mágico. Démosle una infancia tranquila antes de entrenarlo para ser soldado. ¿Entonces crees que este señor oscuro volverá? Preguntó el primer ministro, con un semblante algo preocupado, mirando alternativamente el retrato vacío sobre la chimenea y a Amanda. No estamos seguros, pero Albus Dumbledore sí lo está, de lo contrario no habría llegado a tales extremos para ocultar al niño y borrar todo rastro de él, respondió ella. Esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor, ¿de acuerdo? Maughie y yo nos hemos enamorado de Adrián, dijo Ben en voz baja. Pensamos llevarlo con nosotros en nuestras vacaciones familiares. Necesita interactuar con niños de su edad, y Maughie y yo tenemos una familia numerosa. ¿Podrán guardar el secreto? Preguntó Amanda. Solo les hemos dicho que estamos acogiendo a un niño, confirmó Ben. No les hemos dado ningún detalle, solo que quedó bajo la tutela de la corona y necesitaba protección, por lo que nos lo confiaron. Creo que necesita un nombre distinto a Adriano Harry, si queremos protegerlo, dijo Amanda pensativa. La gente empezará a buscarlo con esos nombres. Ben sonrió con una mirada traviesa. Bueno, Maughie y yo pensamos que su nombre encajaría bien con su apodo de cuervo, Scrapper. Oh, no. No. Amanda gimió mientras repasaba el nombre en su mente, agarrándose la cabeza y sacudiéndola en señal de negación. Su Alteza Real miró a su alrededor, con una ceja arqueada en expresión impasible, mientras la primera ministra simplemente ponía los ojos en blanco. Así pues, se completó la documentación de tutela y solo faltaban las firmas correspondientes. Ese día, Adrian Harry James Potter se convirtió en John Adrian James Fintire hasta que pudiera reclamar su nombre de nacimiento y su herencia dentro del mundo mágico. 0000 capítulo 12. En ese momento mi alma creció. Juan Adriano, como lo llamaban ahora todos en la torre, estaba sentado a la mesa de la cocina desayunando. Hoy era un día muy importante para él. Cumplía 6 años y el tío Ben y la tía Maughie lo llevaban a casa de su hijo, el tío Laurence, en Manchester, para una gran fiesta de cumpleaños. Ayer, los Yeomen y sus familias le organizaron una pequeña fiesta en el comedor, y recibió un montón de regalos geniales. En su opinión, había sido la mejor fiesta de su vida.
no recordaba haber tenido nunca una fiesta de cumpleaños. Incluso los fantasmas le habían enviado muchos buenos deseos. Además, Su Majestad envió un regalo a la torre con sus más sinceros deseos por su 6º cumpleaños. Hasta el príncipe Guillermo, que solo tenía 4 años, le había enviado un pequeño regalo. La señorita Kensington y el sanador Atwaters también habían venido a la fiesta y sus regalos provenían del mundo mágico. Uno de ellos era un libro de cuentos sobre alguien llamado Beadle el Bardo, una rana de chocolate que intentaba escapar al abrir el paquete, y una varita de juguete. John Adrian tomó sus numerosos regalos y los colocó cerca de su posesión más preciada, una hermosa bola de nieve con una pareja bailando en su interior. Cuando la levantó y la agitó, bailaron entre copos de nieve que giraban. La dama se la había regalado la pasada Navidad. La nota decía que eran sus padres biológicos el día de su boda. Ahora sabía cómo eran. La tía Tunya nunca le había permitido ver ni siquiera una foto de ellos. Tori y Ardei le dieron unas cositas muy brillantes que encontraron entre la basura y en el césped. Maggie hizo una mueca cuando él se las mostró, pero no dijo mucho. Prometió guardarlas en su nido en la torre. Sí, todavía tenía su propio nido, justo al lado del de Ardei. Así no tenía que preocuparse por el frío, la lluvia ni el viento cuando iba a visitarlos, ya que Ardei y Thor lo protegían con sus alas. El sanador Atwaters había intentado impedir que se transformara en Scrapper, pero no encontró ninguna razón médica para evitarlo. Si la dama decía que no había problema, ¿qué podía hacer un sanador? Desde que le dieron permiso para vivir en la torre, John llevaba una vida rutinaria. Tanto Maggie como la sanadora Atwaters insistían en un horario estricto. A John no le importaba demasiado. Simplemente demostraba que se preocupaban por él. Se levantaba temprano, desayunaba y luego él y Maggie repasaban sus cuadernos de ejercicios. A menudo, la esposa de alguno de los Yeoman Warders venía a revisar su trabajo y, a veces, recibía estrellas por hacerlo bien. Le daban instrucciones a Maggie sobre lo que debía aprender a continuación. Luego llegó la hora del almuerzo y, después, le permitían salir al campo a jugar durante 1 hora. A veces iba disfrazado de niño, pero casi siempre se transformaba en Scrapper para jugar con Tori y Ardei. Los cuervos le enseñaron el arte de gastar bromas a los yeomen y de ser una molestia en general. También le contaban las mejores historias, algunas incluso sobre la dama. Incluso le ayudaban a entretener a los turistas, pero nunca permitían que ningún visitante se le acercara demasiado. Los Yeoman Warders siempre estaban presentes para evitar que las cosas se descontrolaran cuando los cuervos se dejaban llevar por sus travesuras. Como Scrapper, disfrutaba de su tiempo transformado en cuervo, pero aún no había aprendido a llevarse la ropa consigo al cambiarse. La tía Maggie le dijo que solo era cuestión de tiempo. Ben siempre guardaba ropa limpia en la colonia, lista para cuando volviera a transformarse. Familia. Cuando los cuervos se retiraban a descansar por la noche, alrededor de la hora del té, Scrapper volvía a ser John Adrian, y entonces estaba listo para su té. Después del té, recibió más lecciones, esta vez de la reina Anna, Sir Walter y Wendell el Loco. La reina Anna y Sir Walter le enseñaron modales y etiqueta propios de un noble, mientras que Wendell le habló de la historia de la magia. Los tres le enseñaban mediante cuentos y representaciones teatrales, y a veces los príncipes asistían a las lecciones y ayudaban cuando era necesario. La noche era lo mejor. Primero cenaban y luego el tío Ben se sentaba con John en un sillón junto a la chimenea y le leía cuentos. A veces simplemente se mecían y escuchaban la radio o veían la televisión. Sin embargo, era el marcado acento de Manchester de Ben lo que sumía a John en una somnolencia complaciente mientras Maggie se sentaba a tejer en su sillón favorito junto a la chimenea. A John le encantaba acurrucarse en los fuertes brazos del hombre. De vez en cuando, hacía preguntas sobre el cuento que leían, ya que aún no entendía todas las palabras. El tío Berrón nunca le había leído a Dudley así. A veces, la tía Tunya le leía un cuento a Dudley cuando estaba enfermo en la cama, pero no muy a menudo. Siempre había deseado que alguien lo abrazara y le leyera. Quizás los deseos se habían hecho realidad. Sí, la vida de John Adrian Cintile era buena. Ahora tenía 6 años. Estaba creciendo. 0000. El viaje desde la estación de Euston hasta Manchester duró poco más de 3 horas. El tío Laurence, la tía Abby y sus 2 hijos los recibieron en la estación. Tenían un hijo de la edad de John Adrian, Charley, y una hija llamada Sarah, de 8 años. Charley y John se lo habían pasado muy bien las pocas veces que habían jugado juntos. El tío Ben y la tía Maggie le dejaron bien claro a John que no debía transformarse en cuervo mientras ellos estuvieran fuera de la torre.
La gente no lo entendería, y John tuvo que aceptar, pues recordaba cómo sus tíos anteriores odiaban todo lo que fuera diferente. Familia, todos adoraron a John Adrian desde la primera vez que lo presentaron la Navidad pasada. Había varios niños de su edad, pero él pasaba la mayor parte del tiempo con Charley. Al principio, Charley sintió algo de celos, pero al comparar sus experiencias con las de John, se dio cuenta de que John no lo había pasado bien antes de ir a vivir con sus abuelos. Los había visitado varias veces en la torre, pero le parecía un lugar aburrido. No había nada que hacer allí, salvo correr por los jardines. No entendía cómo John podía soportarlo y se lo hizo saber. Sarah sorbió por la nariz y negó con la cabeza. Pensaba que John era guapo, pero en realidad lo único que quería era volver con sus amigos. Aceptaba que ahora tenía un nuevo primo, aunque fuera adoptado. La señorita Kensington también es muy amable. John les contaba a todos en el coche sobre sus regalos de cumpleaños. Siempre me trae algo. Me trajo una foto de mis verdaderos padres por mi cumpleaños. Dijo que tengo los ojos de mi madre y el pelo de mi padre. A mis tíos mayores no les caían bien mis padres. Viene a la torre y se preocupa por mí, mi tío Ben. Creo que la palabra que buscas es progreso, muchacho, dijo Ben, mientras escuchaba la conversación que tenía lugar en el asiento trasero. Progreso, dijo John, pronunciando la palabra con el ceño fruncido, concentrado. ¿Qué significa progreso? ¿Significa cómo estás? Dijo Sarah, poniendo los ojos en blanco. ¿No sabes nada? John se sobresaltó y se quedó en silencio. Sarah Margot, la reprendió su madre. Eso no estuvo nada bien. Sarah bajó la cabeza. Lo siento. ¿Qué haces para divertirte? Preguntó Charley, aún sin entender por qué John tenía que quedarse en la torre. Antes no se permitía la entrada a niños. John se encogió de hombros y miró a Ben. Muchas cosas. A veces veo la tele, juego con mis juguetes, hago mis deberes. No estaba seguro de si debía mencionar que jugaba sobre todo con los cuervos y los fantasmas. Me suena aburrido, dijo Charley con un bufido, interrumpiendo los pensamientos de John. Bueno, entonces tendrás que enseñarle lo que se está perdiendo, ¿no crees, muchacho? Dijo el tío Laurence mientras aparcaba frente a su casa adosada de 2 plantas. Charley, enséñale a John dónde se va a quedar. 00000. La fiesta de esa noche fue muy divertida. Hubo pastel, helado y muchísimos regalos. En un momento dado, John se sintió tan abrumado que empezó a temblar y a sacudir la cabeza. La tía Maugie lo sacó rápidamente de la habitación, para consternación de todos. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Por qué la abuela tuvo que llevarse a John? No le gustó la fiesta. Ben suspiró y acercó a Charley. Los adultos intentaron mirar hacia otro lado. Charley, ¿te acuerdas de lo que te dijimos en Navidad? Charley asintió. A John no le caían bien cuando lo enviaron a vivir con sus parientes después de que mataran a sus padres. Era solo un bebé en aquel entonces. Ben miró solemnemente a su nieto. Lo maltrataron, Charley. Nunca le dieron el amor que tus padres te dan a ti. Hicieron todo por su propio hijo, pero nada por John. Ahora tú y la abuela lo tenéis. ¿Va a estar bien? Preguntó Sarah, preocupada. Eso creemos, explicó Ben. Tu abuela y yo te queremos muchísimo, al igual que a tus padres, pero él nos necesita más. No dio detalles sobre por qué el niño tenía que vivir en la torre. Sus nietos aún no necesitaban saberlo. Maugie sonrió al regresar sin John. Demasiada emoción y helado. Ben, cariño, quiere que le cuente un cuento. Ben se puso de pie mientras Charley lo miraba con entusiasmo. Bueno, Ben, Charley, muchacho, veamos qué cuento queréis tú y John esta noche. 00000. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, todos los adultos respiraron aliviados. He notado una gran mejoría en John desde Navidad, dijo Abby mientras Laurence repartía copas de vino. Oh, sí, dijo Maggie, acomodándose en el sofá. Es un niño muy bueno. Me alegra que esos monstruos no lo hayan tenido más tiempo. Seguimos teniendo problemas con las pesadillas. Su sanador nos ha dado consejos muy útiles. Y también ayuda a que adore a Ben. Laurence resopló. Espera a que empiece a ponerte a prueba. Papá siempre fue muy estricto. Ben suspiró, frotándose la barbilla. Nunca les permití salirse con la suya cuando eran pequeños. Pero con John, todavía estamos tanteando el terreno. Ha recibido demasiado disciplina en forma de abuso por parte de esos monstruos. El sanador y yo estamos resolviendo las cosas. Una cosa es segura. John jamás recibirá un castigo físico Childcare. ¿Y ahora qué, papá? Preguntó Laurence. Estamos reparando el daño que podemos y reconstruyendo su carácter.
Ya estamos viendo al niño que debería haber sido si sus verdaderos padres hubieran vivido, dijo Ben. ¿Pero por qué la torre? ¿Acaso no hay un lugar mejor para que John crezca? Lo acogeríamos, papá, sonrió Abby, mirando a su marido. Ben negó con la cabeza. Ya habían pasado por esto antes. Lo siento, Abby, pero John tiene que quedarse con nosotros. Tiene demasiados enemigos y demasiada gente buscándolo. Ya se han hecho algunas averiguaciones sobre su desaparición en el mundo mágico. Aún no ha llegado al profeta, pero se han llevado a cabo varias investigaciones discretas, según la señorita Kensington. Maggie añadió. Está con nosotros porque apeló a la corona y ahora está bajo su protección. John tiene que quedarse en la torre. Gracias a Merlin que todo está saliendo bien y que esos monstruos recibieron su merecido. Todos alzaron sus copas en honor a la corona. Si había algo que los Mcintrye sabían, era el deber, y servir a la corona era un honor. Había un niño pequeño que necesitaba su ayuda y no iban a defraudarlo. 00000.